el gusto también de entrevistar a Sara Shaw, escritora, gran difusora de la cultura. Estudió sociología en la Universidad Católica Argentina, fue presidenta entre 1984 y 2005 y vicepresidenta en 2008 de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Acción Solidaria, presidenta entre 1992 y 2003 y vicepresidenta en la actualidad de la Fundación Televisiva Educativa, presidenta también de 2008 a la actualidad de la Fundación El Sachó de Pearson, miembro consultor de la Comisión de Cultura del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales entre los años 2008, 2014 y 2017, miembro de la Comisión de Educación de la Fundación del Libro 2000-2010, entre algunas de sus actividades. Es autora de distintas publicaciones como Viviendo con Alegría, Testimonios y breve biografía de Enrique Shaw 2017, Crónicas de Sara Di Aldolfo 2015, Recuerdos de Cecilia Bunge de Shaw 2005, Voluntariado, una forma de hacer y de ser junto a Iscar Sikus 1998-2008 y además es coautora de Un emprendedor de avanzada, Ernest Tornstein, 100 años después, 2011, Alejandro Shaw y su obra 2008, Salud o enfermedad, usted elige, Consejos de educación alimentaria 1989-1990, entre también algunos de sus libros, porque hoy vamos a hablar de uno en especial que es Consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar. Bueno, un gusto, Sara, poder tomar contacto con usted y poder charlar sobre este libro que realmente nos parece muy valioso. Hemos tenido la posibilidad de poder comenzar a leerlo. Un gusto, ¿eh? Ay, muchas gracias, Luis. Nora, no escuché bien si está ahí. Sí, está acá. Sí. Sí. Muchas gracias por darme esta oportunidad de contar un poquito sobre este libro, ¿no? Que les interesó. Sí, la verdad que sí, por los valores, ¿no? Que transmite, por tu inquietud, por transmitir también a nuevas generaciones estas cosas que tienen que ver con la consistencia, ¿no? Y con los proyectos de vida. Sí, es que en la realidad estamos todos mezclados, ¿no? En las familias, en las distintas generaciones. No es que estamos solamente con nuestros contemporáneos, así una cosa muy rígida. Y bueno, quizá también esta pandemia, esta cuarentena ha permitido más espacios para los diálogos, para las preguntas. La cuestión que estuve bastante entretenida con los nietos ya adolescentes y ya más grandes, que hacían unos planteos a mí y a mi marido así tremendos, que me dejaban asombrada, y yo pienso que todos los jóvenes en algún momento se lo hacen y después uno se va como acomodando, ¿no? en su lugar. Pero bueno, pienso que esta herramienta de la consistencia es como un discernimiento que todos los tenemos que hacer en todos los planos de la vida, porque no solo a nivel personal, sino también a nivel laboral, profesional, en todos lados se puede ser disparatado o ser consistente, ¿no es cierto? Seguro. Y lo somos, todos lo hacemos, aunque a veces no nos damos cuenta, pero estamos todo el tiempo haciendo las cosas lo más razonablemente posible, lo mejor posible, ¿no? Claro que sí. Aparte, como usted señalaba muy bien, ¿no? Estamos en tiempos difíciles porque, bueno, han cambiado, ¿no? Ha cambiado la sociedad, la caída de la modernidad, ¿no? La entrada en la posmodernidad y primeros casi 20 años ya del siglo XXI, ¿no? Nos trasladan a un escenario muy diferente. Entonces, poder ir pensando desde qué lugar, ¿no? Podemos ir dando respuestas o abrir interrogantes frente a nuevas problemáticas que van apareciendo. Siempre es muy importante contar con libros como el suyo, ¿no? Que empiezan justamente a trabajar esas problemáticas. Sí.
y sí, porque todos nos planteamos el por qué, el para qué, hacia dónde vamos, de dónde venimos, eso todo lo tenemos que tener claro, el sentido de las cosas. Y quizá este freno brutal que hubo ha hecho que mucha gente que a veces andaba como a las corridas en piloto automático, y que no lo había hecho así sistemáticamente, no había respondido sistemáticamente y voluntariamente a estas cosas, lo tuvo que hacer por tener tiempo también, por tener mucho tiempo sin actividades, se puede decir. Así que bueno, para mí fue muy grato. Tenía especialmente un nieto que me mandaba preguntas por WhatsApp. Qué bueno. Y unas preguntitas cortitas, pero yo demoraba en responder. Y bueno, y así surgió este libro en que traté de unir este concepto académico que en sociología se usa mucho porque hay muchas fake news, todos lo sabemos, mucha manipulación de las estadísticas y de las cifras que sacadas de contexto no tienen ningún significado, que son más ficción, más fantasías que realidades, ¿no? Y para eso hay que ser muy metódico y verificar las cosas, y bueno, así que se los apliqué así a otras cosas y quedaron muy conformes, porque mi mamá me contaba que su abuelito, en esa época, estoy hablando hace muchos años, muchísimas décadas, había como una especie de idealización de las enciclopedias, entonces dice que tenía una enciclopedia y el abuelito que la perseguía le decía, ¿viste? Como que pensaba que todos los saberes estaban metidos ahí, pero ahora es imposible porque uno tiene un celular en la mano, es imposible entender cómo funciona, es imposible comprender y conocer todas las cosas, uno tiene que hacer muchísimos actos de confianza, ¿no? Seguro. Confianza es con fe, confiar. Fiarse de algo, porque está todo, no sé. Es que usted trajo un punto muy importante, ¿no? Justamente esta es una época en la cual hay que chequear mucho, ¿no? Toda la información, que es mucha, ¿no? Chequearla justamente como para tratar de ver qué grado de veracidad tiene o no. ¿No es cierto? Porque antes, como en una enciclopedia, estaba todo más compendiado, pero bueno, había un libro, había un autor que ponía su nombre ahí y se estaba jugando. En cambio ahora, bueno, tenemos internet, tenemos muchísima información, pero tampoco a veces tenemos la firma de nadie, ¿no? Entonces, como dice usted, como que uno tiene que estar realmente mirando muy bien, ¿no?, qué es lo que está leyendo. Claro, yo pienso que mucho más que antes estaba en un libro, si salía por la televisión, era algo que era verdad, ¿no? Ahora, claro, tenemos que, bueno, por supuesto vivimos en una sociedad y convivimos y tenemos marcos culturales compartidos, pero constantemente estamos como ejerciendo el juicio crítico, que no es lo mismo que un juicio negativo. El juicio negativo es estar como en una actitud de criticar, de ver las cosas malas. El juicio crítico es también valorar lo que es bueno. Sí, claro. O claro. sea que tiene dos caras, ¿no? Que es aprender a distinguir qué es lo que es valioso, qué es lo que es verdad, qué es lo que es más o menos verdad. Pero bueno, lo hacemos todo el tiempo desde que somos pequeños, se puede decir. Los chiquitos, desde muy chicos, yo que tengo nietos, enseguida dicen, eso es mentira, tienen mucha sensibilidad para poder expresarse, algo. Sí, y o sea que todo el mundo de todas las culturas puede decir que valora mucho la verdad y que no lo engañen, ¿no es cierto? En todos lados, y en las novelas uno ve que también la gente se enoja muchísimo si alguien le mintió, no. O sea que no es algo de ahora. Lo que pasa es que ahora hay que hacerlo a otra escala, ¿no? Una escala más industrial. Pero hay que ser como agradecidos, porque este océano de informaciones que tenemos
nos pueden ser bastante útiles. Yo creo que es un adelanto, porque sí. estamos aprovechando y disfrutando muchas cosas que la gente antes no la tenía. Hay que saber aprovechar. La heladera hasta el televisor, no sé, tenemos muchas cosas que no son útiles, ¿no es cierto? Así que no hay que, el juicio crítico no es lo mismo que un juicio negativo, pero sí hay que estar alerta pero no con cinismo. Eso es lo que yo le digo a mis nietos, ¿no? Que hay que aprovechar las cosas buenas que hay, y bueno, hay que saber cómo discriminar, ¿no es cierto?, con la palabra justa, ¿no? No discriminación con una connotación negativa, sino esto, lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo falso, que es difícil, porque también eso exige un poco de reflexión, un poco de búsqueda, ¿no?, de la verdad, que a veces uno quiere en estos tiempos tener todo ya, ¿no? Todo. Con los adolescentes es difícil también. Creo que este es un mensaje que vos les das no solo a tus nietos que son adolescentes, sino quizás querés llegar también a otros adolescentes, ¿no es cierto? Claro, y no solo adolescentes, porque yo veo que hay mucha gente como que quiere como bajar los brazos. Hay guerra en Ucrania, hay esto, hay lo otro, hay el cambio climático, no sé qué, y yo creo que siempre han habido muchos problemas y todos estos problemas no justifican que uno no lo luche, ¿no? En lo que puede, porque tampoco somos Superman o Superwoman. Se hace lo que se puede, pero hay que ver también el aspecto positivo de todo este acceso a esta cantidad de informaciones que antes era imposible. No, era imposible saber todas las cosas que nosotros sabemos ahora. Había muchas más limitaciones, así que antes la gente era más ignorante, tenían a veces mucha más sabiduría que nosotros, pero hay que uno que tiene mucha información no es lo mismo que tener mucha sabiduría. O claro. Sea, muy bueno eso. Sí, claro. Hay que es muy diferente. Equilibrar, ¿no? Equilibrar y aprovechar las oportunidades, pero sin ese cinismo, porque lo que yo noto es que a veces dicen todo es mentira, nada es verdad, y bueno, y así se justifica, no sé, como una derrota anticipada. Claro, sí, y arroja mucha confusión, ¿no? Todo eso. ¿Cómo? Que arroja mucha confusión en la gente. Por eso hay que trabajar. Yo lo que notaba del libro, que me parecía muy interesante, es cómo usted va destacando un poco la importancia de la autorrealización de la persona, ¿no? De poder ir llevando a cabo la autorrealización del ser humano, cómo poder ir llevando a cabo un proyecto personal, ¿no es cierto?, con limitaciones o no, pero un proyecto propio, y poder ser feliz y disfrutar de todo eso. Sí, yo por eso separé el tema de la consistencia, que es uno solo, porque cada uno es una unidad, en el pensar, que la manera de pensar influye en lo que queremos, a dónde apuntamos, qué es lo que deseamos hacer, y esto que se plasma en el actuar. Pero cada uno tiene una sola vida, y bueno, hay que tener autoestima por esa vida, ¿no? Es un don, y hay que aprovechar cada día, se puede decir. Es un día que no lo volvemos a vivir, porque hay gente que como que está como en una nube, se puede decir, y siempre pensando en cosas imposibles, y entonces no hace lo posible. Eso es lo que... Y no disfruta de las pequeñas cosas, ¿no? Claro, no sé qué está pensando, que va a ser más feliz en una isla del Caribe, ¿no? Y después va al Caribe y le agarra un huracán, qué sé yo, no sé. Sí. Es como que uno no puede dejarse moldear o gobernar por las publicidades o por no sé, hay que tener un pensamiento propio y estar atentos, ¿no? A valorar cada día que tenemos, cada oportunidad que se nos presenta. Sí, ese es mi mensaje, es
Es un mensaje de vivir, y también es un mensaje esperanzador, ¿no? De esperanza. Sí, yo pienso que es muy importante, y más con este impacto que hemos tenido con la cuarentena, que pensamos que hay un bicho en cualquier lugar, que tampoco, no sé, hay gente que se ha puesto hasta un poco desequilibrada, digo yo, ¿no? Sí. Con los miedos y todo eso. Es peligroso porque se les puede arruinar su vida. Hay que ponerse el alcohol, hay que ponerse barbijo, todo lo que quieran, pero con tranquilidad. En Asia hace años que uno veía que la gente andaba siempre con barbijo, y me parece que acá nos va a tocar ese mismo destino de subir a un... Es saber cómo sortear las dificultades. Y claro, y no dramatizar, qué sé yo, uno va encontrando una vuelta, y bueno, no sé, eso es lo que yo quería, hacer algo esperanzador y bueno, y coherente, y unir también la ciencia con la vida cotidiana, que eso lo hacemos todos los días. Cuando vamos a comer una fruta, pensamos, esta fruta es saludable, que tiene vitamina. Por supuesto que uno también se puede dar otra comida, qué sé yo, pero uno está más consciente de que hay que hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y está todo como integrado. Sí, a veces uno dice, bueno, voy a caminar 2-3 cuadras porque eso es un ejercicio. No sé qué. Claro. Constantemente uno está como viviendo las indicaciones que algún científico nos ha descubierto para nosotros, o sea que no se puede separar. Y bueno, y esto es algo del ámbito de la filosofía, el tema de la consistencia. Me hizo gracia porque unos amigos filósofos me dijeron que sin querer yo me había posicionado en un lugar que ahora muchos filósofos han llegado, que es llegar a la teoría, porque la filosofía es una ciencia más bien humanista, pero teórica, se puede decir. No hay una verificación empírica, no se puede medir un pensamiento con un centímetro, ni pesarlo con una... Sí, pero eso dice que ahora la filosofía, parte de los conocimientos de la filosofía, que sí es una ciencia, tiene que enriquecerse con las experiencias personales. Las personas que han tenido muchas experiencias se han dado cuenta de muchas cosas, ¿no es cierto? Y entonces como dice que hay unir como la una teoría tendencia con la ahora práctica. a bajar a tierra todas esas cosas que ellos dicen que son lógicas, y bueno, y nutrirse con experiencias de gente que ha llegado a las mismas conclusiones, pero por otros caminos, no solamente por algo deductivo así científico. Claro, bueno, no sé si soy clara, me parece, ¿no? En la introducción, Gabriel, en la introducción del libro, Gabriel Zanotti dice algo que también nos pareció muy importante porque tiene que ver con el libro, ¿no? Él dice: dar sentido a la existencia, ver unitaria y coherentemente a la ciencia, la sociedad, el prójimo. He allí la tarea de la consistencia, sacar al hombre de la angustia paralizante y ponerlo en camino sabiendo a dónde va. Cierto. Y eso es responsabilidad de cada uno. No podemos pedirle a otra persona que tome un vaso de agua por nosotros, ¿no es cierto? Seguro. Es así. Entonces, esa es mi bandera al hacer esto. Mi objetivo era alentar, ¿no? A que es importante un poquito de introspección, no demasiada, porque si no uno también se frena, sino que pero no ir hacia el tuntún, ahí como hay viejas canciones que dicen como una hoja llevada por el viento, no sé. Sí. Hay muchas alusiones en el género literario de un barco a la deriva, ¿no? Sin rumbo. No, es nuestra única vida y tenemos que elegir a dónde apuntamos, apuntar alto, apuntar a algo que tenemos
deseos y no que nos anden empujando y después tirarle la culpa, el otro me empujó. No sirve esa actitud así pasiva, ¿no? Así que bueno. La educación y la Sí. familia, ¿no? Tiene que estar justamente con este mismo discurso de la mano, dar lugar también a este parate, a este reflexionar, ¿no? Que es tan importante, ¿no? A veces dar este espacio a los chicos para pensar de otra manera, no solo la ciencia, como vos decís, sino sus proyectos de vida, estos mensajes, convivir con la solidaridad, el compañerismo, el respeto por el otro. Sí, parece que no, pero es muy importante todo ese diálogo familiar. Valorar. Yo leí un estudio que era sobre chicos que sus padres venían del ámbito rural y que, bueno, estaban viviendo como si fueran en villas del conurbano, así, villas así muy pobres, y que iban a la escuela y tenían muy bajo rendimiento escolar. Y entonces hicieron un estudio y fueron a las casas y bueno, y se encontraron que las mamás de estos chicos le decían, no, yo no le quiero hablar porque yo hablo mal, yo vengo del campo, así que no, como que las mamás tenían muy baja autoestima. Baja autoestima. Y entonces no le decían lo que ellas ya sabían, muchas cosas que ellas ya sabían, y bueno, los chicos esos los empobrecían mucho porque todos tenemos un bagaje de conocimientos y de experiencias y las podemos transmitir, y cuando el chico nos pregunta, darle importancia, porque aunque sea una pavada, para ellos es muy importante que lo que dice un papá, lo que dice una mamá, lo que dice un abuelo, no sé, es importante. Yo creo que es muy raro una persona tiene que ser muy enferma para no querer traspasar a un hijo lo mejor que puede, ¿no es cierto? Hay por supuesto gente enferma lamentablemente, o gente, qué sé yo, que también, no sé, pero son las minorías, yo creo, ¿no? La mayoría quiere lo mejor para sus hijos. Aparte, entonces a veces uno no tiene la respuesta, ¿no? Y es bueno decirle, mira, busquémoslo juntos porque no lo sé. Claro, eso es lo que hacía el abuelito de mi mamá. Claro. Decía mamá que la torturaba, pero le dio a ella, no sé, es una actitud que hay que tener, ¿no es cierto? Ahora con el Google es muy fácil. Sí. Cómo sacar una mancha, yo me quedo helada, ¿no? Y enseguida hago lo que veo en el tutorial y no sé, es impresionante uno la cantidad de conocimientos que uno puede sacar de un tutorial. Bueno, entonces, pero valorar esa actitud de acompañar al chico que está como una esponja absorbiendo, ¿no es cierto? Aunque uno no sea uno no tenga un doctorado en nada. Seguro. Creo que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, esto de que es tan importante, ¿no? Acompañar a un hijo en los diferentes momentos evolutivos. A veces los padres piensan que porque el chico está creciendo ya no necesita de ellos, y al contrario, ¿no? Cuando entran en la adolescencia, cuanto más necesitan, ¿no? Porque justamente adolecen de muchas cosas. Y por otro lado, me parece interesante del libro que justamente lo que aparece es poder darle valor y darle palabra a cada una de estas generaciones diferentes, ¿no? De la generación del abuelo, del padre y del hijo. Sí, es cierto, valorar eso. El chico después, así como nosotros hemos seguido nuestros caminos, los hijos y los nietos van a seguir su camino, pero que tienen que percibir esa actitud que si hay una pregunta es bueno buscar una respuesta, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, por ahí qué sé yo, por ahí uno no sabe exactamente algo, pero bueno, decir vamos, o la buscamos, o no sé qué, o le preguntás a no sé quién, y si es un problema de salud, vamos a un médico, ¿no? Uno tiene que valorar eso,
Y para mí ese es el camino de la consistencia, que no se llega nunca a abarcar todo, pero bueno, en el momento que uno está, necesita algo, eso tratar de resolverlo, ¿no es cierto? Seguro, Porque seguro. no se puede... y comenzar, ¿no? Es decir, Sí. arrancar, que eso es lo importante Sí. que marca el libro, ¿no? Sí. Una pregunta, Arrancar y Sara. continuar. Claro, sí, por Sí. supuesto. No, claro. ¿El libro fue presentado a raíz de la pandemia? No, se presentó por Zoom, eso también es una cosa muy linda, porque sí, y estuvieron como 4 filósofos, sí, muy lindo, está ¿Está en YouTube? en YouTube, sí, les puedo mandar buenísimo. el Sí, link. estaría bueno como para difundirlo también acá en la radio. Después, Perfecto. en todo caso, usted nos dice... Ya y mismo nosotros... se los mando, sí. Claro, está muy Sí. bueno eso, porque... Qué bueno, 4 filósofos Sí, hablando porque ahí sobre el hablaron libro. otros profesionales de todo esto y bueno, cada vez es más importante este proceso de adquirir conocimientos, ordenarlos. Mi marido, que es sociólogo, le decía a sus alumnos, si yo les digo que tengo un elefante en el bolsillo, ¿ustedes me creen o no me creen? Porque a veces hay una actitud como bastante relativista, que nada es verdad, nada es mentira, que todo da lo mismo. Hay hasta canciones con esas letras, ¿no? Sí. Y no es así. Pero esto no es de ahora, esto viene de hace muchos siglos. Por ejemplo, a Sócrates lo mataron con la cicuta famosa, los sofistas. Sí. ¿Y los sofistas quiénes eran? Eran gente que decía que no se podía llegar a la verdad. Estoy hablando de algo que sucedió hace 2500 años. Sí. O sea, de los sofistas, ahí pongo, nadie se acuerda, pero de Sócrates, que él no decía, esta es la verdad, sino que decía, ¿no? Solo sé que no sé nada, cómo se puede, hacía todo ese diálogo, no era una persona dogmática ni avasalladora, sino que quería que sus discípulos crecieran en ese proceso de razonar y fue muy importante. No escribió nunca nada, lo escribió todo Platón y lo mataron porque sí. Él no admitía lo que decían los sofistas, que era imposible llegar a la verdad. Pero claro, si uno dice que es imposible llegar a la verdad, entonces es imposible como llegar que todo a es nada. cíclico, ¿no? Todo es cíclico y ¿Cómo? como que todo es cíclico y se va presentando en diferentes momentos de la historia, van apareciendo, ¿no? Todas estas cuestiones que plantean un poco, ¿no?, cómo ir abordando justamente estas conflictivas, ¿no? Claro, pero hay que tener confianza que se puede distinguir y bueno, sí, con mucha humildad, que uno claro. no va a tener la verdad completa, pero que uno puede llegar a distinguir perfectamente bien, por lo menos en lo que está cerca nuestro, ¿no? Tampoco hay que ser soberbios de que claro. el dueño de la verdad. Seguro. Pero, sí. Bueno, Sara, nos está diciendo acá Ricardo que nos tenemos que ir yendo. Realmente ha sido un gusto muy grande poder conversar con usted sobre este libro que nos parece realmente muy valioso. Y bueno, espero que podamos seguir en contacto en otro momento charlando sobre otros temas. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Ya les mando el link por el WhatsApp. Bueno, fantástico. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Que siga muy bien, Sara. Hasta luego.